escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo de magazine informativo Vive Consciente, de Último Minuto Cúcuta y nuestro querido Sebastián y Note Día. Todas las bendiciones para ustedes, mis queridos cibernautas, mis queridos oyentes. Tembló esta madrugada. Fuerte temblor sacudió el país en esta mañana 7 de septiembre. Ajá. Le pregunté a los dónde, dice, ¿dónde siempre? El movimiento telúrico se sintió con una fuerza en varios departamentos del centro del país. Un sismo en magnitud 4.4 se presentó en la madrugada de este martes 7 de septiembre. De acuerdo con lo reportado por el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico tuvo epicentro en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, pero se sintió con fuerza en otros municipios cercanos. De hecho, algunas de las personas reportaron haber sentido el sismo en el norte de Santander, Antioquia y Boyacá. El temblor se presentó sobre la 1:25 de la madrugada y su profundidad fue de 150 kilómetros. Sin embargo, no dejó daños materiales ni personas heridas, hasta donde se puede tener la información en este momento. Las autoridades realizaron diferentes barridos por las zonas donde se presentaron los reportes de haber sentido un temblor, pero más allá del susto no se están reportando ninguna pérdidas humanas o afectaciones físicas. En redes sociales, los usuarios reportaron haber sentido temblor desde Medellín y otras ciudades en el departamento de Boyacá. El último movimiento sísmico que había sido reportado en Colombia ocurrió el pasado 18 de agosto con una magnitud de 4.3 y un epicentro en el municipio de San José de Palmar, en el departamento del Chocó, con una profundidad de 88 kilómetros. El temblor no provocó daños en las estructuras ni reportes en el Pacífico colombiano. Ese temblor causó especial atención teniendo en cuenta que el departamento del Chocó no suele tener mucha actividad sísmica y durante los últimos meses los temblores mayores a 4.0 de magnitud se presentaron en el departamento del Meta y en el departamento de Santander. Este es el primer temblor que se presenta en más de 4 meses en el Chocó. La última vez que este departamento vivió un movimiento telúrico siendo epicentro fue el pasado 2 de abril, de una magnitud de 5.1. El jueves 12 de agosto, el Servicio Geológico Colombiano reportó un movimiento telúrico de 4.3 de magnitud sobre las 7 de la mañana. El epicentro del temblor fue el municipio del Pauna, departamento de Boyacá, aunque se sintió con una fuerza poderosa en Tunja, Tunaguá y Chiquinquirá. La profundidad fue de 111 kilómetros y muchos usuarios en redes sociales también informaron que se sintió en las zonas aledañas de Bogotá. ¿Por qué tiembla considerablemente en la Mesa de los Santos, en Santander del Sur? Lo hablábamos antes de empezar el programa.
En varias oportunidades, expertos han explicado el motivo por el que esa región del país registra constantemente movimientos telúricos. De acuerdo con Carlos Alberto Vargas, expresidente de la Sociedad Colombiana de Geología y profesor del Departamento de Geociencia de la Universidad Nacional, en la región se registra hasta 40 movimientos telúricos diarios, aunque en magnitudes muy pequeñas. Según explicó en su momento el experto, la alta frecuencia de temblores en esa región del país es un verdadero enigma para la sismología, y también sostuvo que científicos colombianos y varios países han abordado diversas teorías para explicar este comportamiento, aunque no se ha hallado la respuesta correcta. Por su parte, Marta Lucía Calvache Velasco, directora de Geomenazas del Servicio Geológico Colombiano, insistió en la necesidad de que esta región tenga una infraestructura adecuada para resistir movimientos telúricos de alta magnitud. La funcionaria sostuvo que pueden ocurrir sismos que tienen una profundidad alrededor de 90 y 100 kilómetros y es importante usar ese diagnóstico para tomar decisiones. Calvache afirmó también que hay diferentes placas que están en contacto y esto hace que se generen sismos en la mayor parte del territorio colombiano. La zona del Pacífico, alrededor de la cordillera y en la costa Caribe son zonas en donde estos fenómenos se presentan con frecuencia. Hay regiones con potencial para que los sismos se presenten y puedan ser mayores, como por ejemplo en los límites del Chocó y Antioquia, en la Mesa de los Santos. Las condiciones geológicas hacen que se presenten muchos de estos fenómenos, precisó en su momento la directiva Calvache. Otras áreas del país que también temblan seguido es la zona cafetera, ¿no, queridos? Pero de eso vamos a hablar en otro momento. En Estados Unidos fue reportado un nuevo tiroteo en un club nocturno. Un hombre abrió fuego contra 8 personas y una de ellas murió en el acto. Un nuevo tiroteo es reportado en la mañana de este martes 7 de septiembre en un club nocturno en la ciudad de Wichita, Kansas, en Estados Unidos. El tiroteo ocurrió hacia las 12:30 de la madrugada en el club Enigma Club y Lounge, de acuerdo con la información entregada por el capitán de la policía de Wichita. De acuerdo con la información de la policía, el victimario fue expulsado del club, por lo que decidió regresar con un arma y abrió fuego contra los clientes que se encontraban en la acera, dejando 7 personas heridas y un muerto. Una de las víctimas, un hombre de 34 años identificado como Preston Spencer, falleció en el lugar, pero aún no se conoce su identidad. Los demás heridos fueron llevados a centros asistenciales. La policía está en la búsqueda del tirador que huyó del lugar de los hechos. Las autoridades no han revelado el nombre de las víctimas ni su estado de salud, pero se sabe que se trata de 5 mujeres heridas. Las autoridades de Florida, mis queridos oyentes y mis queridos cibernautas, informaron la muerte de 4 personas en la tarde del domingo, luego de un tiroteo que se presentó en el condado de Polk, en el centro oeste del estado, luego de que un exmilitar de los Estados Unidos abriera fuego contra varias viviendas, lo cual dejó como saldo la muerte de un bebé junto a su madre, explicó la policía. Soy un superviviente, dijo el exmarín, mientras disparaba contra las viviendas, indicaron las autoridades en una rueda de prensa, quienes lograron capturar luego de enfrentarse a disparos con el hombre que vestía un camuflado y un chaleco antibalas, ya que se había preparado para su tiroteo. El alguacil del condado resaltó en su comparencia ante los medios de comunicación que había 0 conexión entre el asesino y las víctimas, además de que el agresor estaba bajo el efecto de la metanfetamina. El agresor fue identificado como Brian Ray, de 33 años, quien sacó un arma de fuego y disparó contra varias casas de una misma cuadra que estaban ubicadas en la ciudad de Lakeland, informó el alguacil, quien agregó que el hombre había estado en operaciones en Irak y Afganistán, aunque no presentaba ningún tipo de antecedentes penales. Pues
Todas estas pequeñas detalles son de orden preocupante. La policía de Winston-Salem confirmó los sucesos a través de un Twitter en las redes sociales en las que certificó que los hechos ocurrieron en un caso que todavía está en análisis. Mohammad Hassan dirigirá el gobierno talibán en Afganistán. ¿Tenemos alguna de la noticia anterior? ¿Tenemos un video? Ok. Mohammad Hassan dirigirá el gobierno talibán en Afganistán. Los talibanes tomaron el poder hace un par de semanas, como lo hemos estado contando aquí en Magazine Informativo y Consciente, con una gran preocupación para la humanidad, sobre todo por el tema del maltrato a las mujeres. Luego de la salida de las tropas estadounidenses de este país, los talibanes tomaron el poder y Mohammad Hassan dirigirá ese gobierno. El portavoz de los talibanes, Zabiullah Mujahid, informó este martes que Mohammad Hassan dirigirá el nuevo gobierno talibán después de que el grupo terrorista tomara el control del poder en Afganistán hace un par de semanas, luego de la salida de las tropas de Estados Unidos de dicho país. Se espera que en el transcurso del día se hagan otros nombramientos de personas que conformaron el nuevo gobierno. Por otra parte, el cofundador de los talibanes, Abdul Ghani Baradar, será el número 2. El nuevo ejecutivo talibán indicó que Muhammad en rueda de prensa en Kabul, esta noticia está pues causando muchas alertas porque son personas supremamente radicales y supremamente violentas. Tengamos en cuenta, mis queridos, que hay muchas preocupaciones al respecto de talibanes, afganos y diferentes personas del Medio Oriente en diferentes países. Tengamos en cuenta que ellos llegan a las regiones, se hacen sus asentamientos, se posesionan en sus lugares y ellos quieren que los lugareños vivan acorde a sus leyes, ¿no? Conocemos historias, de hecho, al Magazine Informativo y Consciente lo hemos denunciado, que conocemos muchas historias de migrantes del Medio Oriente que han llegado, por ejemplo, en Europa y han agredido a las mujeres porque no se tapan como ellos obligan a las de ellas, ¿no? Porque se ponen minifaldas o porque, bueno, tienen los estilos de vida que tienen las europeas. Ellos pretenden cuando llegan a un lugar que los nativos de esa zona empiecen a vivir como ellos lo dicen. Se han presentado muchas situaciones parecidas y es muy delicado eso, ¿no? Porque en países como Noruega, por ejemplo, lo hablábamos el otro día aquí en Magazine Informativo y Consciente, pues hay un gran, son pocos los habitantes, pero muchos las personas del Medio Oriente que están viviendo allá. A esto toca ponerle mucho cuidado y nosotros aquí los colombianos, porque es cierto que debemos ser de muy buen corazón, está muy bien, Estados Unidos está pagándole a los afganos, pero tengamos en cuenta que ellos se van proliferando, se van asentando y se van quedando. Y es un problema que está sucediendo en toda Latinoamérica. Queridos, el fin de la dictadura es a través de una elección presidencial pronto. Eso se lo escuché decir a Duque con respecto a los diálogos de Venezuela y la oposición. Realmente yo no confío en eso. El jefe de Estado colombiano indicó que el retorno de la democracia en el vecino país debe ser fundamental. El mundo está a la expectativa de los diálogos entre el gobierno Nicolás Maduro y la oposición venezolana, que se están llevando a cabo en México y el cual cuenta con la mediación especial de Noruega, Rusia, Países Bajos como observadores. Sobre ese encuentro podríamos definir el futuro político de Venezuela. Se conoció la reacción del presidente de la República de Colombia, Iván Duque, quien aseguró
por medio de un mensaje en su cuenta en Twitter que se debe acabar la señalada dictadura liderada por Maduro con una convocatoria de elecciones presidenciales lo antes posible. En este mensaje, el mandatario colombiano se mostró en contra de cualquier acuerdo que se firme en esas conversaciones que permita consolidar el régimen venezolano, calificando esa posición como una tragedia que fomentará la miseria en esa nación. Frente a los diálogos entre el gobierno interino de Venezuela y la dictadura de Maduro, es importante tener claro el camino para el bienestar del pueblo hermano, el fin de la dictadura, a través de una elección presidencial lo antes posible de manera democrática. Y advirtió Iván Duque, el retorno a la democracia de Venezuela es fundamental y cualquier acuerdo que consolide esta dictadura será una tragedia para Venezuela, para el continente y fomentará el éxodo. En medio de esos diálogos, el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, ha advertido que no habrá impunidad sobre los supuestos actos cometidos por el opositor Juan Guaidó. No va a haber impunidad ni en México ni en Marte. Aquí no va a haber impunidad. Tiene que haber justicia, justicia severa, porque es mucho el daño que le han hecho a la vida de la familia venezolana, insiste Maduro durante una entrevista en la cadena publicada en la cadena de televisión venezolana. En esa oportunidad, Maduro hizo referencia al supuesto robo del petróleo de Citgo, filial de la petrolera estatal venezolana en Estados Unidos, o la petroquímica Monúmeros en Colombia. Además, sería responsable del secuestro de más de 8.000 millones de dólares y el robo de más de 2.000 millones de dólares por el oro depositado en el Banco de Inglaterra. Trascendió que el Ministerio Público venezolano ha abierto 25 causas contra Guaidó, quien está siendo investigado por usurpación de funciones, corrupción, legitimación de capital, investigación pública y desobediencia de las leyes y malversación agravada. Por otro lado, hace varios días la vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, respondió a la Cancillería de vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, quien se refirió al proceso de diálogo que adelanta Venezuela con la oposición. La fuerte postura del gobierno de Maduro se dio lugar de una entrevista que otorgó Marta Lucía Ramírez a una agencia y que fue replicada en varios medios. La funcionaria colombiana dijo que el diálogo entre el régimen y la oposición venezolana ha sido errático y que el objetivo de estas conversaciones deben asegurar que hay una elección presidencial transparente y libre, vigilada por la comunidad internacional. Venezuela repudia las declaraciones de la vicepresidenta, dijo que eso era guerrerista y que se inmiscuye en asuntos internos de Venezuela. Y le dicen que ella se ocupe de los problemas de Colombia y deje tranquila a Venezuela. ¿Cómo pretende Marta Lucía Ramírez dar lecciones de diálogo en Venezuela cuando dieron al traste los acuerdos de paz en Colombia?, expresó Maduro. Y la señora Rodríguez: queridos, esto es más de lo mismo. Cuando se empezó ese diálogo, yo lo dije, que eso era un error y que iba a ser todo un problema, que eso solo iba a servir para que Maduro se afianzara en el poder, porque él no quiere entregar el poder. Él quiere que las comunidades internacionales le devuelvan el petróleo, el dinero, apoderarse de Guaidó y de toda la oposición, torturarlos, meterlos en la cárcel y seguir en la dictadura. Eso no va a funcionar. Eso fue un gravísimo error. Fue un grave error, porque siempre que se intenta un diálogo con ellos, una negociación con ellos, Maduro se empotra más en su poder. Y fíjese las declaraciones que está dando. Él está diciendo que Guaidó está siendo juzgado y que va a ser condenado, bueno, por todo lo que él ha hecho para defender a su país. Sigo insistiendo que es un gravísimo error lo que ha estado pasando. Esos diálogos son innecesarios porque no funcionan. No van a traerle solución a los venezolanos. Al contrario, la dictadura seguirá empoderándose tal cual como sucedió
en Cuba y peor que lo que sucedió en Cuba. Queridos, 210 excombatientes se forman para emprender y fortalecer proyectos productivos sostenibles. Aquí en Magazine Informativo Vive Consciente siempre estamos insistiendo que a través del PEDEP se está cumpliendo con la paz con legalidad. Yo he estado ahí firme, observando en Magazine Informativo Vive Consciente, siempre estamos contando todos los que ellos están haciendo las cosas bien. Cuando las hagan mal, también lo vamos a estar diciendo. 210 excombatientes se forman para emprender y fortalecer proyectos productivos sostenibles. Tostión y catación de café es uno de los 5 entornos productivos que beneficiarán a las personas de reincorporación de los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Antioquia, a través de la asistencia técnica, el seguimiento y fortalecimiento de las formas asociativas y modelos de entorno productivo. Entre otras estrategias, el gobierno nacional y la comunidad internacional fortalecen la sostenibilidad de los proyectos e iniciativas que lideran las personas en reincorporación. Tras la suscripción de un convenio por más de 2.478 millones entre la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Organización Internacional para las Migraciones, con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, más de 210 excombatientes en proceso de reincorporación reciben formación para el trabajo y desarrollo humano a través de los 5 modelos de entorno productivo en el Valle del Cauca y Antioquia y en Cauca. Bajo el liderazgo de la Agencia de Reincorporación y la Normalización y con el apoyo técnico de estas entidades, el modelo de entorno productivo es una metodología creada en el 2014 que busca el desarrollo de competencias académicas, laborales, psicosociales para aportar el fortalecimiento del perfil de la empleabilidad y productividad y sostenibilidad de las personas en proceso de reincorporación y reintegración. Esta formación se da en un área específica por 90 días, de acuerdo con los intereses de las personas y con la demanda económica de las regiones donde se implementan. Serán 210 personas en reincorporación que al terminar con éxito el proceso formativo recibirán una certificación que los acreditará como técnicos auxiliares operativos en las líneas productivas agropecuarias, agroindustriales y de servicio. Escuchen esto, queridos. 210 personas en proceso de reincorporación al terminar esta capacitación, recibirán una certificación que los acredite como técnicos auxiliares u operarios en una de las líneas productivas agropecuarias, industriales o de servicios. Los entornos son los espacios para construir, crecer, fortalecer, formar y aprender, con el que buscan que las personas que se reincorporan se conviertan técnicamente como emprendedores de negocios, se logre vincular al mundo laboral impactando favorablemente sus territorios y sumando acciones conjuntas para la construcción de un mejor país, tal como lo busca la política de la paz con legalidad, que es a lo que este gobierno de Iván Duque le ha aportado. Así lo explica Andrés Felipe Stapper, que es el director de esa agencia. Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, la formación presencial se realizó bajo la metodología de aprender haciendo, que implica la simultaneidad de poner en práctica lo aprendido. Esos entornos también presentan un acompañamiento psicosocial que cubre aspectos del desempeño personal, familiar y laboral y comunitario de los excombatientes, con el fin de fortalecer el tejido social con la economía y contribuir a la reparación y no repetición. La implementación de estos 5 nuevos entornos productivos es el resultado de los lazos de confianza creados a través de años trabajando en conjunto, en articulación entre las entidades y actores del gobierno nacional, de la sociedad civil y la cooperación internacional, que hacen parte del proceso de reincorporación. A través de esta iniciativa se han estado fortaleciendo las economías
el tránsito al estado civil o a la vida civil. Este modelo productivo se ha implementado de manera exitosa en 55 ocasiones durante los últimos 7 años, con el acompañamiento del sector privado público bajo diferentes líneas de formación y en diversas zonas del país, beneficiando a 1.882 personas, queridos oyentes y queridos cibernautas, beneficiando a 1.882 personas entre combatientes de los procesos de reintegración, reincorporación y comunidad aledaña. Queridos, hay unos datos ahí que es muy importantes y vamos a montar en la página web esa información para que ustedes vayan y la investiguen. Estén ahí vigilando eso. En el proceso de reincorporación se han implementado 31 entornos vinculados a 1.299 personas. Entre agosto del 2018 y noviembre del 2020, este gobierno ha implementado 27 entornos de aguacate HAS, piscicultura, ganadería, café, mecánica de motos, ebanistería, carpintería, turismo, confecciones y porcicultura. En ese proceso de reincorporación hay 12.943 personas. Ojo con eso, queridos. Hay que buscar más información al respecto, pero nosotros tenemos un video de eso, ¿verdad, Lox? Uno o varios. 2 videos de eso. Vamos a verlos. Avanza la paz con legalidad. Las distintas iniciativas que tienen que ver con la garantía de sostenibilidad económica tienen que ver con la formación y la capacitación a los excombatientes para hacer de esos proyectos productivos más sostenibles de 2.400 millones de pesos, donde el gobierno nacional, de la mano con la cooperación internacional, estamos trabajando para brindar esas garantías de sostenibilidad a esos proyectos productivos, lo que tiene que ver la asistencia técnica, la capacitación, pero lo más importante, más de 1.800 excombatientes han participado de esta figura, que es bajo la metodología de Aprender Haciendo, ver cómo formamos esas capacidades en la población en proceso de reincorporación. Pues ahorita ya voy enfocado en un proyecto productivo, en un emprendimiento. Voy pensando en una asociatividad con una persona de las que conocí aquí. Pues en todo este tiempo que hemos trabajado, hemos hecho el ejercicio de la formulación como tal del proyecto, de sus bases hasta llegar a su comercialización final. Estas son herramientas para uno, digamos, prepararse, pensar en un mañana mejor, ¿sí? En dejarle algún legado a sus hijos, no el legado que teníamos anteriormente. Una oportunidad lo cambia todo porque, digamos, yo antes de entrar como tal al entorno, pues yo no tenía la visión de meterme como de lleno en un proyecto productivo, ¿sí? Digamos, esta oportunidad pues cambia mucho. Gran parte de mi vida es por ese sentido, porque yo de aquí ya salgo con una visión de que tengo que seguir lo que ya empecé y llevarlo a su meta lo más alto posible. Somos cucuteños, creemos en el talento y el empuje motilón, por eso apoyamos lo nuestro. Como empresa orgullosamente cucuteña, hemos escogido durante 15 años manos amigas, manos aliadas, manos cucuteñas. Y hoy continuamos trabajando y apoyando a nuestras empresas norte santanderianas. Hola, soy Orlando Arana, gerente general de la empresa Megacer Point, empresa 100% cucuteña. Somos una empresa aliada a Aguas Capital Cúcuta, una empresa de nuestra región. Venimos trabajando hace 6 años de la mano con Aguas Capital Cúcuta para poder ofrecerles nuestro portafolio de servicio a todos los cucuteños y garantizándoles un excelente servicio. Gracias a nuestra alianza estratégica con Aguas Capital Cúcuta, nuestros servicios pueden ser financiados a través de la factura del agua. Somos una empresa de la región que ofrecemos trabajo, ofrecemos desarrollo, cultura para nuestros cucuteños. No se olviden que cucuteño compra cucuteño. Y en cada nuevo proyecto nos apoyamos y unimos fuerzas, guiados por la perfección, la calidad, el profesionalismo y el calor humano que nos caracteriza. Hola, mi nombre es Ana Consuelo Rodríguez, gerente general de la empresa Seguridad Privada Capricornio.
Hace aproximadamente 15 años tenemos una alianza comercial con la empresa Aguas Capital. Para nosotros ha sido una experiencia muy gratificante y muy enriquecedora, ya que gracias a eso hemos podido generar empleo a muchas familias cucuteñas. El apoyo hacia nosotros ha sido incondicional, siempre nos han apoyado como empresa cucuteña que somos, porque cucuteño compra cucuteño. Somos conscientes del poder interno que identifica a quienes hemos tenido la fortuna de nacer en estas tierras. Por eso estamos convencidos que cucuteño compra cucuteño y que apoyarnos entre nosotros es la mejor oportunidad para construir juntos la ciudad que todos soñamos. A los mediocres que te dicen no se puede. Bueno, queridos, la alcaldía de Cúcuta habilitó nuevas arterias viales del viaducto Brisas de Pamplonita en el sector de Cuatro Vientos. Las nuevas aperturas permitirán el acceso por la calle 20 del barrio San Luis. Uno de los tramos habilitados conecta la rotonda del barrio San Mateo con la calle 20 del barrio San Luis, lo cual permite el ingreso al barrio La Libertad y conecta directamente con la comuna 3 y 4 de la ciudad. La otra vía aperturada permite la conexión entre la calle 20 con la avenida Tercera del barrio San Luis, bajando por el sector de Cuatro Vientos en dirección a la rotonda de San Mateo. Pues realmente los cucuteños estamos contentos con esto porque mejora la viabilidad. La urgencia manifiesta que la urgencia que se manifestó en el mes anterior ha permitido agilizar este proyecto, el cual lamentablemente estaba truncado por incumplimiento del anterior contratista. En esta administración, la administración del alcalde Jairo Yáñez, se está defendiendo los recursos públicos, los cuales son sagrados, dice el alcalde. Las obras de la ciudad deben ser terminadas como las obras de arte perfectas y el viaducto Brisas de Pamplonita no es la excepción, asegura el alcalde Yáñez. Vamos a escuchar este video. Hoy estamos recibiendo unos espacios importantes detrás del esfuerzo de una empresa constructora que ha venido trabajando de la mano con la alcaldía día y noche y obviamente se lo agradezco también. Pero también abrimos una mesa de trabajo con la comunidad porque hay detalles que hay que solucionar. Concretos de mala calidad, los accesos a los locales no corresponden, sumideros que vamos a revisar porque la lluvia, la escorrentía superficial en una zona dependiente como es el acceso a la libertad es un tema delicado, pero obviamente vamos a hacer el mejor esfuerzo para que estas obras se mantengan con el mantenimiento debido. Lo mismo el tema de ornato, de mobiliario urbano, el parque, la parte de silvicultura urbana, que estas zonas de la ciudad sean realmente herramientas que nos sirvan para vivir en comunidad. La verdad, apoyamos completamente al alcalde, el ingeniero Jairo Yáñez, porque desde que se declaró la urgencia manifiesta vimos el cambio en el trabajo, en las horas arduas y de intensidad que ellos hicieron para terminar la obra y para entregarnos por lo menos en tramos pequeños, pero que se ha visto la verdad el cambio a comparación de la antigua constructora, donde veíamos la desidia, veíamos el abandono. La recibimos con mucha alegría, primero como cucuteño porque estábamos necesitando que se abriera este paso, contra viento y marea está haciendo estos trabajos, porque la comunidad le estaba exigiendo a la entrega de este paso vehicular, este puente, y poco a poco el señor alcalde ha ido haciendo las cosas como él quiere que se hagan, los trabajos bien hechos, no entregarlos por entregar, sino una obra que quede bien. En medio de ratificar un compromiso que el alcalde, en representación de toda la comunidad, vino tomando desde el año anterior, desde el primer día de trabajo. El alcalde se pone la meta siempre en la mente, nunca en los obstáculos. Todo es posible, todo es cuestión de ponernos propositivos en el sentido de que ningún problema nos va a quedar grande. Simplemente saber que esta es una estrategia de todos.
Queridos, esperamos que se solucionen todas las situaciones que tengan que ver con el manejo vial de Cúcuta y su área metropolitana, porque eso nos permite un mejor flujo vehicular. Tenemos a nuestra querida amiga Andrea Nieto con un control muy interesante, pero los dejo con ella para que ustedes lo escuchen y saquen sus propias conclusiones. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a un burro hablando de orejas. Sí, les hablo de una frase que produjo un estallido de risas y de burlas, no por lo chistosa, sino por lo cínica. En una entrevista para el periódico español El País, Juan Manuel Santos aseguró que en el terreno de la política la traición es la regla y no la excepción. Y que frente a ella, pues él vive tranquilo, pese a que ha sido traicionado muchas veces, que él no se ha dejado herir porque hace rato entendió que el poder saca lo peor de las personas. En mi caso, lo que he entendido es que en la política la traición es casi la regla y no la excepción. La lucha por el poder saca lo peor de la condición humana, y si uno entiende eso, pues no se deja herir. Puedo decir a estas alturas de la vida que vivo tranquilo a pesar de la cantidad de traiciones que he tenido. Sí, señores, aunque parezca un chiste, así lo dijo, que en la política la traición es la regla y no la excepción. Pues obviamente las reacciones no se hicieron esperar. En su cuenta de Twitter el expresidente Álvaro Uribe puso esto, el que sí puede dar fe de la máxima de Santos. Una imagen vale más que 1000 palabras. No necesita decir nada más el expresidente Uribe. Él sabe que puso todo su poder político para que Santos fuera elegido presidente, que entre otras cosas nunca había sido elegido ni siquiera a una junta administradora de un edificio. Y eso que Santos dijo estas palabras en su discurso de posesión el 7 de agosto de 2010. Quiero rendir también un tributo especial, un homenaje desde el fondo de mi corazón a un hombre que brillará en la historia como aquel que devolvió a los colombianos la esperanza en el mañana y la posibilidad de recorrer sin miedo nuestro hermoso país, el presidente Álvaro Uribe Vélez. Sigamos. El expresidente Andrés Pastrana puso esto en su cuenta de Twitter. De acuerdo, exministro. En el Centro Democrático también respondieron. Esto dijo el senador Carlos Mejía. Habla la máxima autoridad en la materia. Y el senador Ernesto Macías. La traición está en su ADN, en su apellido. Por su parte, el periodista Fernán Martínez dijo, la voz de un experto. ¿Es un experto Santos como lo sugiere Fernán Martínez? Dejemos que sea el mismo Santos en su entrevista en el periódico español El País el que nos conteste. A mí me acusó Uribe de forma obsesiva de traición, pero lo que yo siempre he dicho, ¿cuál traición? Él tenía un programa de gobierno que eran sus 3 huevitos, decía. El primero era la seguridad democrática, el segundo era la confianza inversionista y el tercero era la cohesión social. Si uno analiza los resultados de los 8 años de mi gobierno, en esos 3 aspectos al país nunca le había ido mejor. Ya. De pronto a Santos se le olvida que cuando se convirtió en presidente recibió el número de hectáreas de sembrado de hoja de coca en uno de los momentos más bajos de la historia, en 62.000 hectáreas. Luego en el 2011 pasaron a 64.000, logrando un mínimo histórico en el 2012. Sin embargo, cuando entregó su mandato lo dejó en 169.000 hectáreas. Ahí lo de traicionar a Uribe pues era lo de menos, lo demás no era el país. Santos también dijo, después me acusó de traición porque hice las paces con Chávez, pero hice las paces con Chávez para lograr la paz, que era lo que él quería, y también me acusó de traición porque no nombré los ministros que él quería, pero es que el presidente era yo. La paz, ya. Pero volvemos al cuento, es que traicionar a Uribe era lo de menos. ¿La traición a la democracia, por ejemplo, cuenta? Pues porque Santos perdió el plebiscito, porque en la campaña dijeron muchas mentiras
que obvio la gente no creyó, como que no habría curules regaladas para criminales de delitos de lesa humanidad, que los peores criminales irían a la cárcel, que se repararían a las víctimas, que se entregarían las rutas del narcotráfico y a pesar de haber perdido, le torcieron el cuello a la democracia e impusieron los acuerdos de La Habana a las patadas y pasaron por encima de los que votaron no en las urnas. Pues ¿qué pasó? Que hubo curules regaladas, que no pagaron ni un solo día de cárcel, que no entregaron las rutas del narcotráfico, que no repararon a las víctimas. ¿Y en qué vamos? En que hay que regular el consumo responsable de la marihuana para adultos ya. Pues qué bueno que Santos diga que frente a la traición, él vive muy tranquilo. Cada cual tiene derecho a tener sus tranquilidades y sus intranquilidades. Eso al fin de cuentas hace parte de los cargos de conciencia. Claro, cuando se tiene. El último aspecto que llamó la atención de la entrevista al periódico español El País de España fue cuando Santos dijo que de la política estaba retirado. Y bueno, a Santos es bien difícil cogerlo en una verdad. Así pretenda montar que monta en bici, que da conferencias, que es un humilde profesor, que toma malteada y que es un abuelo de tiempo completo. Santos es uno de los dos grandes poderes detrás de la candidatura de Alejandro Gaviria, su exministro de Salud. El que, entre otras cosas, ayudó a que se aumentaran las hectáreas de hoja de coca sembrada, por lo que recomendó la suspensión del uso del glifosato. Recordemos que Santos, antes de apoyar a Gaviria, apoyó a Fajardo, pero como Fajardo ya se fajardió, lo dejó tirado y apoyó a Gaviria. Y si no avanza esa candidatura, que además les cuento que el boom mediático ya se desinfló, Santos aplicará su máxima de la traición en la política y seguro se irá para donde Petro. ¿Qué tal ese control, queridos? Buenísimo, ¿cierto? Pero les tengo otro muy interesante. Como ya estamos pues ya abriendo las campañas, entonces hay que recordar lo que ha estado pasando con los políticos. Y estas son las deudas de Clara López, dejó por su campaña presidencial en el año 2018, para que no lo olvidemos. Con todo respeto, doctora Clara López, ¿por qué no paga las deudas que tiene con sus publicistas de la campaña del 2018? Les debe 177 millones y si pierde la demanda por perjuicios que le han puesto, subiría a 400. No tiene sentido no pagar. Ahora Clara López aspira a llegar al Senado por el pacto histórico. Es una política de prestigio, sería un buen aporte para el Senado. Es una mujer afable. ¿Por qué no honra sus deudas pasadas? En el 2017 firmó un contrato con Salgar Publicidad de asesoría de imagen y plataforma estratégica. Se presentaba como precandidata presidencial. Había dejado el Ministerio de Trabajo precisamente para lanzarse a esta nueva aventura política. Competía con Petro y otros para ser la candidata única de la izquierda. Esa alianza se frustró. Ella saltó del barco en el 2018 en enero para ir en solitario. Como tampoco funcionó, terminó adhiriendo a la campaña de la Calle. Colombia la tiene clara. Necesitamos un presidente de confianza, de credibilidad, un presidente de la gente. Salgar Publicidad y Clara López decidieron, en armonía, clausurar el contrato. Era lo lógico, no seguirían después de enero. Pero ya en ese momento, López les debía 3 meses de honorarios y tampoco les pagó enero. Intentaron cobrarle por las buenas. Después, con un tribunal de arbitramiento de la Cámara de Comercio de Bogotá. Nada funcionó. Además de los honorarios, le agregaron los 40 millones que habían acordado Clara López y la agencia de publicidad, que pagaría cualquiera de los dos que incumpliera lo pactado. Como Clara López no había cumplido, pues le cobraron la multa de 40 millones. Así que ya no eran 137 millones, sino 177. Pero Clara López no es la única que deja deudas. En este momento hay 30 candidatos presidenciales y empiezan las campañas Congreso y Senado. ¿No es hora de cambiar ese perverso sistema electoral? A lo mejor termina teniendo razón Rodolfo Hernández al pedir plata a los que quieran figurar en su lista cerrada y después una parte del salario para sufragar los brutales gastos de campaña. Porque las otras vías ya las conocemos. Regalar contratos para cubrir los gastos electorales y regar el país de elefantes blancos.
No será el momento de cambiar las reglas. Tenemos que variar este sistema que es tan perverso y tan corrupto. Bueno, mis queridos, ya empezamos en campaña política, ¿cierto? Entonces hay que ir haciendo todos estos recorderes. Queridos, en rueda de prensa fuimos informados en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza que a partir del 6 de diciembre del 2021 se reactivará la conexión directa entre Cúcuta y Panamá. La ruta operará por Copa Airlines. Tendrá 3 frecuencias semanales, los martes, los jueves y los domingos, saliendo de Cúcuta a las 4:34 de la mañana, regresando desde Panamá los lunes, los miércoles y los sábados a las 11:23 de la tarde. Estoy recordando ahora un vuelo de esos y hubo una tormenta. Bueno, más de uno pasamos un susto muy fuerte. Pero muy bien porque nos permiten, si hay que ir a Panamá a hacer un negocio, se puede quedar un solo día. El día que se va el avión, al siguiente día nos va a traer. A partir de hoy, 7 de septiembre, los tiquetes ya están a la venta a través de la página web y el call center de Copa Airlines o en cualquiera de las agencias de viajes. También los podemos encontrar. Se va a comenzar operaciones con un avión 737-600 que tiene 124 sillas, 12 de ellas en clase ejecutiva, y se inicia esta ruta y se revisa la cantidad de sillas que se están poniendo en el mercado. Eso es lo adecuado y se harán unas mejoras. En la medida que la economía de la región se fortalece, se analiza la posibilidad de más sillas o a través de un avión más grande, o se contemplará de pronto con los viajes con más frecuencia, explicó Diego Bermúdez, gerente regional de ventas de Copa Airlines. En el Aeropuerto Internacional de Tucumán, en Panamá, esa es una de las terminales aéreas más importantes del continente por número de destinos y tráfico movilizados. Antes de que la pandemia global operaban 23 aerolíneas comerciales conectando a 85 destinos y hacia 37 países alrededor del mundo. En el año del 2021 se tiene prevista la inauguración en Tocumen, Terminal 2, un edificio con diseño vanguardista que aumenta la capacidad del complejo aeronáutico a 54 puertas de embarques y 12 estaciones remotas con una capacidad de 25 millones de pasajeros. Estuvimos hablando hace como 2 meses también con la administradora del aeropuerto y ellos están gestionando para que también vuelva a existir el vuelo de Miami. Es muy importante que esto suceda, que ese vuelo de Miami también esté presente. Hay otra información acá, esos movimientos, digamos así, permiten que se mueva la economía. Hay que hacerle a eso. Mire, queridos, tenemos una noticia de esas que no nos gusta, pero que tocó darla. Estábamos hablando hace un rato de la reinserción o de la reintegración de las excombatientes a la vida civil, ¿verdad? Y todo el apoyo que están recibiendo del Estado a través del PEDEM. Sin embargo, tenemos la otra cara de la moneda. Una mamá se enfrentó a grupos armados y evitó que reclutaran a su hijo en el Caquetá. En el municipio de Milán, en el departamento de Caquetá, se presentó un hecho particular entre integrantes de grupos armados organizados y una mamá que evitó que su hijo fuera reclutado. De acuerdo con la información entregada por fuentes del ejército, al sitio donde vivía la señora llegaron sujetos armados con el propósito de llevarse a su hijo menor de edad para convertirlo en uno de sus integrantes, recordando la vieja práctica utilizada por la extinta guerrilla de la FARC de sacar a los niños del campo para vestirlos con camuflajes y además darles armamento.
En este caso, sobresalió y se puso por encima de todo el instinto materno de esta señora, que con carácter se opuso a lo que pretendían hacer los criminales con su hijo, a quien seguramente lo iban a utilizar para cometer distintas actividades ilegales, como para transportar estupefacientes, que es lo que hace con estos jóvenes, que los ponen de carne de cañón, los utilizan sexualmente, porque así ha sido la historia y así sigue siendo. Pero al enfrentarse a la natividad de la mujer, los criminales se la llevaron y la sometieron a algunos trabajos forzosos, quedando en libertad horas más tarde, luego de que fuera liberada por la presión que ejercieron las tropas de la Brigada 12 que conocieron ese caso. De acuerdo con la información más reciente entregada por fuentes militares, la señora y su familia se desplazaron al municipio de Florencia, en Caquetá, en donde estaban recibiendo orientación por parte de las autoridades correspondientes. Por su parte, fuentes militares indicaron que se están realizando operaciones para poder identificar la estructura armada que pretendía reclutar a la fuerza a ese menor de edad y está encargada de llevarse a la mujer para cometer trabajos forzados. Aseguran desde las instituciones castrenses que esta clase de acciones que violan toda clase de derechos humanos al ejercer el reclutamiento de menores de edad se presentan como retaliación a los golpes que les han propinado a estos criminales en las diferentes regiones del país. Precisamente, tropas que estaban buscando a los criminales que pretendían realizar el reclutamiento ilegal de este menor de edad encontraron una refinería ilegal en el departamento de Putumayo, en la cual fueron hallados aproximadamente 13,000 galones. La refinería, ubicada en la vereda San Pablo del municipio de Villa Garzón, era empleada para el hurto y procesamiento ilegal de crudo y pertenecía al grupo armado organizado residual autodenominado Comandos de la Frontera, donde soldados de la batalla de infantería ubicaron 6 piscinas de diferentes diámetros, en las cuales fueron halladas crudo carbonizado e hidrocarburo condensado, que sería usado para el procesamiento de la pasta a base de coca, informó el ejército. Y nuestros amigos del ejército agregaron que esta operación permitió afectar la cadena de las economías ilícitas al servicio del narcotráfico, reduciendo el daño ambiental, la contaminación del agua, el suelo, el agotamiento de los recursos naturales, el daño a la calidad del ecosistema y la afectación a la salud de las comunidades cercanas ocasionado por el derrame del combustible en los afluentes cercanos. En otra operación, tropas de la 6ª División encontraron abundante material de guerra con el cual grupos armados organizados pretendían cometer acciones contra las fuerzas públicas. En el depósito fueron hallados 15 tarros de pólvora negra, 125 gramos, 5 radios, 30 detonadores eléctricos, 100 metros de cordón detonante, 90 parrillas para equipo, 24 tubos PC, 270 cartuchos, 7.62 milímetros y un brazalete alusivo a los comandantes de la frontera, material que así había sido escondido acerca del río Piñuña, con el fin de tener fácil acceso a esto por parte de los integrantes de los grupos ilegales que delinquen en esa zona del departamento. Así lo explicó la 6ª División. Los hechos que presentaron en la vereda son de San Ignacio del municipio del Puerto Asís, por información suministrada por la Red de Participación Cívica y un trabajo conjunto con la Armada de Colombia, tropas de la Fuerza Naval del Sur y el Batallón de Ingeniería número 27, ubicaron un depósito ilegal con abundante material de guerra, perteneciente presuntamente al grupo armado organizado residual autodenominado Comando de la Frontera. Muy bien por mi glorioso ejército de Colombia, excelente por el ejército de Colombia. Ellos son héroes, la policía son héroes y por supuesto nuestros médicos también son héroes, ¿no? Los héroes de la patria, policía, ejército, fuerza aérea, bueno, todas las fuerzas armadas de Colombia. Esos son los verdaderos héroes de nuestra patria. También son héroes de nuestra patria los médicos. Queridos,
una información muy importante para los ambientalistas, los ecologistas, bueno, realmente para toda la humanidad. Hay que ser sensible, cuidando la naturaleza, cuidando nuestro amado planeta Tierra. La fauna silvestre, más de 60 animales fueron liberados en Puerto Berrío, Antioquia. Durante el primer semestre del 2021, Corantioquia recibió y atendió 725 ejemplares y liberó a 871. Luego de superar un proceso de rehabilitación que en algunos casos duró hasta un año, un total de 67 ejemplares de la fauna silvestre fueron liberados en zonas rurales del departamento de Antioquia. Se trata de 34 reptiles, 27 aves y 6 mamíferos que volvieron a su hábitat. Luego de un trabajo conjunto entre la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia y la Operación Precodes, la liberación se llevó a cabo en la vereda El Brasil y Zabaleta, en el municipio de Puerto Berrío, en el Magdalena Medio de Antioquia. Los animales habían sido rescatados en su mayoría del tráfico ilegal, recibieron atención especializada por parte de los biólogos y médicos veterinarios en el hogar de paso de la corporación. Allí todos los individuos estuvieron en procesos de readaptación particular para cada especie, en los que se recibieron estímulos para facilitar el regreso a su hábitat. El objetivo es que cada ejemplar esté en óptimas condiciones de desplazarse, alimentarse, reconocer a sus depredadores y desarrollar su ciclo de vida en el autónomo natural. Esta cadena de tráfico, dice Ana Ligia Mora Martínez, directora general de Corantioquia, destacó que la entidad continúa liberando todos los esfuerzos necesarios para proteger la fauna silvestre y reiteró el llamado a las comunidades para que no caigan en la cadena del tráfico ilegal. De igual forma manifestó que continuará trabajando para fortalecer las acciones conjuntas en el área metropolitana del Valle de Aburrá, mientras un convenio en el que se invierten 3.500 millones de pesos del 2021 y el 2022 para esta labor. Entre los reptiles liberados se encontraban 31 tortugas morrocoy, 2 tortugas caja, leucotons y una tortuga icotea. Por su parte, el grupo de aves estuvo conformado por 9 pericos reales, 4 catorros carisucias, 8 guacharacas, 2 coquitos, 3 mayos y un turpial. Los pericos, los cotorros, las guacharacas y el turpial fueron recuperados por Corantioquia de la tendencia ilegal en distintas operaciones. Los coquitos y mayos fueron rescatados por el equipo de emergencia de las autoridades ambientales tras caer del nido siendo polluelos y recibieron crianza asistida y estimulada que ayudó a fortalecer su comportamiento natural para poder regresar a su hábitat. Los riesgos de todo esto, mis queridos oyentes y cibernautas, en el caso de los mamíferos, la liberación incluso de 5 zarigüeyes rescatados de lugares en que su vida estaba en riesgo por la cercanía de lugares de tránsito frecuente de personas y un acelote, o sea, eso es lo que conocemos como un leopardo, recuperado en una operación de la Policía Nacional que durante su estadía en el hogar de paso de Corantioquia respondió satisfactoriamente a los estímulos que buscaron refuerzos en su comportamiento silvestre. Durante el primer semestre del presente año, Corantioquia atendió a 725 animales silvestres, entre ellos 341 aves, 224 mamíferos, 158 reptiles, y asimismo liberó a 871 animales, algunos de ellos en convenio con el área metropolitana del Valle de Aburrá. El tráfico ilegal es una de las mayores problemáticas a la que se enfrentan los animales, muchos animales de diversas especies. De acuerdo con datos de la Policía Ambiental, solo en las terminales aéreas y terrestres se han realizado 2.063 incautaciones en lo ocurrido el presente año. Los binomios caninos han aprehendido 1.359 tortugas mata, 218 ranas venenosas, 32 canarios costeños y 1.431 partes de especies silvestres.
Algunos de estos datos oficiales, mis queridos oyentes cibernautas, los animales que más se trafica en el territorio nacional son las tortugas, siendo la icoteca la principal víctima de este flagelo. Le siguen los canarios, iguanas, zarigüeyes, babillas, boas, tortugas, morrocoy, loros, pericos y tinguas, entre otros. La mayoría de los animales que se recuperan son llevados a los centros de atención y valoro a ustedes, mis queridos oyentes, mis queridos cibernautas, que he rescatado osos que les han quitado las manos. Imagínate eso. Águilas. Y eso ha sido siempre. Desde que estaba muy jovencita en el barrio Colsac con mi papá, rescatamos un oso que estaba en cautiverio. Ese no tenía manos. Y hemos rescatado diferentes tipos de monos, de osos. Hemos rescatado cualquier cantidad de aves de hermosos plumajes. En fin, desde mucho tiempo atrás esa ha sido parte de mi misión. De hecho, como ustedes lo saben, mis queridos oyentes, mis queridos cibernautas, en Magazine Informativo y Consciente damos la noticia con veracidad, sin interpretaciones ni ideológicas, ni religiosas, ni filosóficas, solo desde los hechos reales. Y defendemos la patria, la familia, los derechos, también las responsabilidades, porque a veces no lo quieren a uno dejar cumplir con los deberes que uno tiene, ¿no? Defendemos la propiedad privada y defendemos la madre naturaleza. Ustedes saben que yo pertenezco a una organización internacional que se llama Cóndor Blanco, que tiene fundación que protege los animales también. Entonces, es una invitación para todos y los dejo con una reflexión. En un chat de periodistas alguien escribió algo acerca del maltrato animal. Y yo le escribí que si tiene idea cuánto sufren los animales cuando los llevan al matadero, sea un matadero artesanal o un matadero en toda la tecnología. Ellos desde anterior a ser llevados al matadero ya saben lo que les va a pasar y sufren exactamente como cualquier ser humano. ¿Ustedes alguna vez han visto llevar una vaca? Yo sí. Entonces, ellos sienten. Miremos esos perritos, ese amor de los perritos hacia nosotros, o ese enojo también de ellos hacia alguien. Ellos sienten y ellos también tienen alma. Bueno, queridos, confiemos en que las medidas que ha sacado el gobierno departamental municipal por las lluvias sean suficientes y colaboremos. Como yo siempre les digo, si saben que un vecino está en riesgo, avísenle a la policía, avísenle a alguien para que lo ayude, porque él por su propia voluntad no lo va a hacer. Recordemos que no somos culpables, pero somos corresponsables, y que es corresponsabilidad de todos cuidarnos y protegernos. Mañana, 11:45 de la mañana. Compartan este programa, inviten a sus amigos a que nos sigan. Usted, si todavía no nos sigue, mi querido oyente, mi querido cibernauta, síganos, compártalo, pónganlo en las redes, pónganlo en su Facebook Live, en sus historias, que hay mucho para compartir, para aprender, y es algo que se está haciendo con muchísimo esfuerzo. Mañana 11:45 de la mañana. Los quiero. Que Dios los bendiga. Buena tarde. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento a los grandes triunfadores